Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente se ha publicado un estudio promovido por la Fundación Vicente Pasos Canqui titulado Solo ruido, nada de nueces, análisis del modelo económico productivo empresarial del proceso de cambio 2011-2022. Conversaremos con su autor, Julio Linares Calderón, economista, investigador y especialista en finanzas públicas y gestión subnacional, autor de varios libros, artículos especializados y asesor de distintos proyectos de cooperación. Estimado Julio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Oscar, más bien por darme un espacio para poder dialogar contigo y con todos los que nos van a ver y escuchar en las siguientes horas y días, seguramente. Buenísimo. Julio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Gracias, Oscar. Bueno, son varios los que hemos encontrado. Eh, Esta es una segunda versión, debo aclarar también. La primera versión ha sido escrita en 2018 con datos que encontramos desde el año 2011 hasta el 2016. Esa versión la escribimos con el CEDLA, ¿no? A los que agradezco mucho. Hemos hecho este estudio de empresas en esa oportunidad. Eh, y bueno, le hemos llamado, para que sepas tú, Oscar, y la gente, poco ruido, perdón, era mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Ese era el título, mucho ruido, pocas nueces. Entonces, han pasado 6 años de esa publicación, casi 7. Tenemos los datos ya de 12 años consolidados de todas las empresas y de 16 años de empresas que elegimos una por una hacer su estudio de las empresas que han sido creadas en las diferentes versiones de los gobiernos del MAS, ¿no? Y ahí ya al ver los resultados que son tan lapidantes, ¿no? Y que muestran un fracaso de todas las empresas que en general han creado los gobiernos del MAS, es que, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Ya no es poco ruido, mucho ruido, pocas nueces. Ahora dijimos, va a ser solo ruido, nada de nueces, ¿no? Entonces es lo que le hemos titulado junto con la Fundación Pasos Canqui, junto con el director. Y bueno, pues hemos trabajado en este estudio. De principio hemos visto, por ejemplo, las comparaciones que hicimos, las comparamos con la primera versión. Verás tú, Oscar, que el año 2007, el primer año de gestión del gobierno del MAS, en el que ya estaban inmersos en este nuevo modelo productivo el que crearon, eran 9 las empresas que han creado Oscar, que estaban inscritas en el presupuesto general del Estado, Oscar. Bueno, que en esos días se llamaba Presupuesto General de la Nación. Eran 9 las empresas. Al año 2017, las empresas que tenían un presupuesto y estaban inscritas en el presupuesto general ya del Estado eran 32. Y al 2022, año de este nuevo estudio, son 33 las empresas. No quiere decir que en 6 años haya solo crecido en una empresa, han crecido en 4. Lo que pasa es de que, perdón, en 5. Lo que pasa es de que 4 en este tiempo ya han cerrado, han quebrado. Empresas como Enatex, empresas como Voltur, ¿no? La empresa de turismo, empresas como la empresa de construcciones del Ejército, que no solo se ha ido dejando obras a medias, sino con actos de corrupción, ¿no? Que con gerentes que todavía están pagando sus penas en los diferentes reclutorios. Entonces, han sido estas 4 empresas que han cerrado ya, son 5 empresas que se han creado, son 33 empresas las que se tienen en nuestro país en este tiempo. Son entre el 2011 al 2022, para que tú sepas, son más o menos 110.000 millones de dólares las que han administrado en este tiempo nuestras empresas, ¿no? Pero también es bueno que sepa y que sepan nuestros amigos, la gente que nos está escuchando, que, bueno, hemos tenido ya respuestas, como tú decías, en el tema de la investigación, ¿no? Por el gobierno central. Y nos decía que los estudios no eran correctos porque los datos que tenemos de las empresas públicas, ¿no, Oscar? Son
de muchos ingresos mayores a los que dice el libro y con utilidades, no con las pérdidas que dice el libro. Y ahí hay una trampa, Oscar, ¿no? Nosotros tenemos que ser claros, hemos hecho un estudio primero agregado, donde está YPFB. Y hemos hecho un estudio luego por separado de 17 empresas. ¿Por qué son 17 empresas? Son 33 inscritas, hay como 9 empresas que ha heredado el nazismo, o sea, son empresas que seguimos arrastrando por su característica extractivista y monopólica, que han sido los que nos han mantenido todavía en estos años, porque nada ha cambiado. El tema de cambiar la matriz productiva, que era una de las razones por las que se han creado empresas, de acuerdo a la filosofía del modelo, no ha servido, la matriz productiva sigue siendo extractiva, seguimos exportando recursos primarios, entonces estas 9 hemos alejado, luego hay 4 que no tenían mucha razón de ser empresas, como depósitos aduaneros, servicios de puerto, ¿no? Que también las toman como empresas en el presupuesto general del Estado, pero que tienen otro cariz. Y finalmente hay 4 empresas, estimado Oscar, que la información está bajo piedra, o sea, nadie tiene esa información, no sabemos cómo obtenerla, no está en ninguna página, no está en ninguna fuente. Cuando uno va a los lugares no te la quieren entregar, esas son empresas como que nadie sabe qué pasa con la empresa de vidrio en Sudáñez, por ejemplo, nadie sabe qué pasa con la empresa de cementos en Oruro, nadie sabe con la empresa que se llama Complejo Buenavista, que tiene hasta presupuesto en el 2022, pero no lo ha utilizado o ha utilizado algunos gastos solamente. Nadie sabe lo que pasa con una empresa azucarera Bermejo, por ejemplo. Entonces, al final quedaron 17 empresas, ¿no? Que esas 17 empresas lo que ha reflejado es que hemos visto todos sus estados de resultados desde que se han creado, desde el año 2007 las primeras, EMAPA y BOA, hasta las últimas que se han creado el año 2021 y el 2022 hemos hecho la suma de los, para los que no saben, hemos visto los estados de resultados, que es lo que gana y pierde cada empresa, ¿no? O sea, cuánto ha generado en ingresos por ventas de servicios, cuánto ha generado por ventas de bienes, de acuerdo al giro que tenga su negocio, menos lo que gasta, y gasta en operaciones, salarios, mantenimiento, pago de servicios, todo lo que ve el estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas, y al final hemos sumado año por año, hemos visto que estas 17 empresas han tenido una pérdida desde que han iniciado su trabajo hasta el año 2022 de 4.058 millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares que han perdido las empresas, estas 17 empresas que son creaciones de los gobiernos del MAS. Esta es una afectación al Estado que por supuesto afecta a nuestro déficit fiscal, que es consecutivamente ya son 9 años de déficit que tenemos y no le han hecho ningún bien a nuestro país más que generar empleo. Y lo que dice esto lo que dice el gobierno es mentira, no tenemos ganancias, y es porque esto lo suman con las empresas YPFB, ENDE, Comibol y alguna más que se me está yendo, pero ¿Entel qué principalmente tal? estas tres, Oscar. Y estas tres empresas manejan el 85% del presupuesto de las empresas públicas. Entonces, tenemos que saber que si quitamos estas empresas, que además, de acuerdo a una clasificación que tiene el Ministerio de Economía hasta el día de hoy, y está en un libro de 2018, cuando dicen estas son las 30 y algo empresas que tenemos, ¿no? Estas son las 30 y algo empresas que tenemos clasificadas, y las clasifican ahí al lado en un libro del Ministerio de Economía cuando era el ministro, el ahora presidente. Ahí está claro, como dicen, ENDE, Comibol, YPFB, dice el área extractiva. Y las otras dicen productivas, y las otras dicen de servicios, ¿no? De servicios, BOA, teleférico, y las extractivas están administrando el 85% del presupuesto de las empresas públicas. Es decir, que este spot de que nos llega hasta el cansancio por la tele, la radio y las redes en las que dice el gobierno de la industrialización es pues una falacia, ¿no? Porque todavía todo su modelo empresarial es extractivo y solo alrededor del 9 al 10% son empresas enanas, ¿no? Totalmente pequeñas que manejan y producen algo. Las otras son un poco más grandes, pero son de servicios, son BOA es mi teleférico y otras empresas de servicios que se tienen.
Desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, ¿qué lecciones se puede sacar de esta nueva, por así decir, ola estatista que has analizado en este periodo entre el 2011 y el 2022? Y pareciera, Oscar, que todo es una repetición, ¿no? Yo recuerdo en los años de universidad, tenía un catedrático muy neoliberal. Yo soy universitario de los noventas, así que he vivido mucho la enseñanza neoliberal, y él ha sido uno de los principales creadores de la ley de privatización que ha sido dictada o promulgada en el año 1992. Y nos decía que no tenían solución las más de 170 empresas que habían creado los gobiernos militares y que habían heredado desde la Revolución Nacional, ¿no? Y nos decía, eran empresas de todo tipo, o sea, había empresas no solo las extractivas de siempre, sino habían empresas de teléfonos, hoteleras, textileras, que hacían vidrios, que incluso hacían helados, ¿no? Esas eran más de 170 empresas que se han ido privatizando, ¿no? Y nos mostraba, y yo revisé para hacer esta nueva versión del libro, y revisaba cuáles eran los justificativos para hacer la ley de 1992. Y nos decía, en los considerandos, ¿no? Nos decía ahí que había que hacer esta ley del 92 de la privatización, porque bueno, nos provocaba mayor déficit fiscal. Esos eran los considerandos, repito, de la ley de privatización del 1992. Decía, nos causa un mayor déficit fiscal, nos decía, con esto hay una mala asignación de los recursos fiscales, nos decía, son recursos necesarios para inversión social que se están gastando en estos botines de turno como agencias de empleo, que había ineficiencia de gestión, ¿no? Que derivaba en una inestabilidad económica, por ejemplo, que había mucha debilidad institucional en estas instancias y que mucha injerencia de los gobiernos de turno que no dejaba que haya un manejo empresarial, sino más bien que sea manejo público, que se manejaba desde los ministerios. Entonces provocaba un mal gasto de los recursos y que además, y que con eso llegaba a tener una inviabilidad financiera, ¿no? De los recursos. Entonces, parecía que revisando Oscar, estas consideraciones por las que se tuvo que privatizar en aquellos años, parecía pues las conclusiones de lo que habíamos trabajado, ¿no? Se está viviendo lo mismo, hemos vivido lo mismo, y si uno revisa, hay dos ejemplares, uno el 2012 y otro el 2018, Oscar, que son libros que tienen hasta el mismo título. Se llama Las empresas del Estado en el nuevo modelo productivo, ¿no? Del MAS. Y ahí pues nos dicen que los neoliberales, la gente de la derecha, nos decía o le hacía, eh, eh, recuerdo decía, les decía que le hacía creer al pueblo, ¿no? Que estas empresas, ¿no? O que el sector privado era el que iba a crear el valor agregado, ¿no? Y nos hacía crear además por 2 décadas, decían los neoliberales, han intentado convencer al pueblo que las empresas eran ineficientes por naturaleza, las empresas estatales, digo, que solo servían de botín de los gobiernos de turno, y decían en contraste, ¿no? Esta intervención del Estado a partir del año 2007 es que tenemos otra lógica, ¿no? Estamos convirtiendo a las empresas estatales como el motor de la nueva arquitectura económica. Decía, vamos a lograr el cambio de la matriz productiva, vamos a superar el patrón primario, ¿no? Es lo que eh, decía que no, que deberíamos ya sacarnos un poco, y así es como lo dicen, ¿no? Ya no hacerle caso a los neoliberales y comenzar a intervenir en el Estado. Y eso es lo que ha pasado, ha dado una vuelta, pareciera que es una rueda que otra vez ha llegado, estamos otra vez como estábamos en los 80, eh, manteniendo a empresas que son inviables. Mira, en estos estudios de los 17 empresas que hay, te digo que con los estados financieros del año 2022, por ejemplo, Oscar, 4 ya están en quiebra técnica. O sea, quiebra técnica, para los que no sepan, es que ni vendiendo todo lo que tienes
ni teniendo todo lo que tienes en el banco puedes pagar lo que debes. Entonces, son cuatro empresas, está San Buenaventura, está Quipus, esta empresa del ejército y alguna más que no estoy recordando, de transportes aéreos militares, perdón, que ya están en quiebra técnica, ¿no? Hay solo 7 de las 17 empresas han tenido ganancia en este estado de resultados, pero lo que más nos preocupa, nosotros, tú sabes bien que la Fundación Pasos Canqui, el presidente es Samuel Doria Medina, y cuando hablamos de los resultados o al medio de la escritura de este libro, él decía, para cuando me ofrecen hacer una inversión, me decía hacer un negocio, ¿no? Cuando hablaba de estos negocios, y yo siempre creo que un negocio rentable, un negocio creíble, una inversión, cuando me plantean, es cuando me dicen, y vamos a tener un retorno de tu inversión del 5 al 7% más o menos. Es lo que nos sirve. Cuando es 5 al 7%, es lo real, eso es lo que te da de rentabilidad un negocio. Y me decía él, si ya te dicen es el 10 el 15 ya es para dudar. O sea, ya es algo peligroso, es mejor no meterse, ¿no? Y me decía, pero si está abajo del 5 ya no es un negocio, es algo inviable, ¿no? Es algo inviable. Y te diré, Oscar, que en los estados financieros hemos sacado estos indicadores del ROE y del ROA, y el ROA que nos dice cuál es la rentabilidad sobre la inversión que ya han realizado los dueños, que en este caso es el Estado, no alcanza, o sea, solo 2 de las 17 son, tienen expectativas a ser viables, a ser negocio. Una de ellas es BOA, no estoy recordando cuál es la otra. Las otras son inviables, no tienen indicadores sobre los activos y sobre la inversión realizada, no tienen forma de que sean un buen negocio. Entonces, estamos hablando de estos indicadores que nos dan casi los mismos resultados que el 2016. No hay forma de que Kipus pueda alguna vez ser, de que pueda ser, por ejemplo, viablemente financiera. No hay forma. O sea, no hay forma de que 15 de las 17 empresas puedan surgir y decir que es prometedor y que no. Entonces, cuando uno ya les dice eso, el discurso de vuelta es que no era ganancia. También tenemos algunas metas sociales. Si las metas son sociales, deberían ser más claros. Los datos del Ministerio de Economía del 2019, Oscar, y esto lo pueden revisar, está en las páginas del Ministerio de Economía. El año 2007 nos dice que los empleados de empresas públicas eran 6.700, si me bien recuerdo. Al año 2019 ya estaban llegando a los 17.100, son 3 veces más de lo que eran antes. No sé cómo estará el 2023, estoy hablando de un dato de hace 4 años. Seguramente estamos hablando de ya unos 19.000 o 20.000 empleados. Entonces, este es el tema complicado. Si la meta social es ser una agencia de empleo, deberían ser más claros con nosotros. Julio, y de acuerdo a tu análisis, sos un experto en finanzas públicas, ¿qué impacto están teniendo estas empresas justamente en las finanzas del Estado? Porque una situación era la de la llamada época de la bonanza, cuando había superávit fiscal gracias a los ingresos extraordinarios por el superciclo de las materias primas, y otra es la situación que vimos hoy donde el Estado ya tiene déficit recurrente durante más de 8 años. ¿Cómo ves que esto está impactando en la situación económica de las finanzas públicas? Mira, lo que hemos visto es algo preocupante, sobre todo sobre las reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales que ya ahora preocupan mucho más porque recién ha salido el informe financiero a julio del 2023, donde además, en lo poco que he ido revisando, dice que ya no van a hablar de reservas internacionales. Me parece, ¿no? Un despropósito. En todo caso, el último dato que tenemos que está inserto en el libro es que es de algo más de 3.800 millones de dólares, creo, nuestras reservas. Por supuesto, muy lejos, 5 veces más lejos de lo que el 2014, 2015 era, estaban pasando los 15.000 millones de dólares. Y ahí comentarte, Oscar, que hemos revisado el informe a diciembre del 2022
y la deuda que tienen las empresas públicas a las reservas internacionales es casi de 7.000 millones de dólares. Esa es la deuda que tienen las empresas públicas. Es decir, ya sabemos dónde una de la parte que se ha perdido de las reservas internacionales, como bien tú sabes, mantienen nuestra estabilidad financiera, se han dirigido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha prestado a estas empresas que cada vez ha ido creciendo. Hay empresas como Inatex, que no sé quién va a pagar, alguien tendrá que ser responsable porque ya no existe. San Buenaventura le debe un buen monto a las reservas internacionales. Mi teleférico, que sí, hay que aceptar que operacionalmente, Oscar, sí, cubren, están en punto de equilibrio. Todos los ingresos que tienen por venta de servicios y de su tarifario sí, sí cubre todos los gastos de operación, pero están al punto de equilibrio. Por eso no pueden pagar su deuda, ¿no? Y lo que están haciendo, lo que hacen, y es fácil de descubrir, lo he hecho yo, ahí está también en el libro, lo que hacen ellos es, como saben que las empresas no van a poder pagar, hacen una resolución, hacen un decreto y dicen, bueno, el tiempo de pago que estaba determinado para esta empresa en este mes, lo hacemos de aquí a 6 meses, ¿no? Es el tiempo que les dan y les siguen y siguen ahorrando y por eso sigue creciendo la deuda de las empresas públicas. Hay una afectación grande. Cuando yo saqué el libro, a la semana el Banco Central de Bolivia dijo, es mentira, las empresas nos deben 38.000, no nos deben 48.000. Y, no, y dicen ahí abajo, porque el FinPro, que es este fondo que ayuda a las empresas, es una deuda que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, no es con las empresas. Bueno, ahí entonces me han dicho que he obviado al ministerio. Pero en el mismo informe de diciembre del 2022, dice, se ha creado el FINPRO, y el FINPRO, la ley del FINPRO, dice que la única fuente de financiamiento que tiene son las reservas internacionales. Y en el informe de diciembre del 2022, Oscar, del Banco Central de Bolivia, está claramente, ahí está el FINPRO, le hemos dado todo este monto, más de 1.500 millones de dólares, casi ya son 2.000 millones de dólares, y ahí lo que te dice es para los siguientes proyectos, ¿no? Proyecto tanto, empresa San Buenaventura, proyecto mi teleférico, proyecto, ahí están todas las empresas. Lo que yo he hecho es acumular y decir a las reservas internacionales, sin ver los intermediarios, le deben, obviamente, este monto, y son 48.000 millones de bolivianos, que son 7.000 millones de dólares, que por supuesto deben preocuparnos. Ahí está, así es como hemos afectado a nuestras finanzas, porque además estos préstamos que hemos visto en el estudio de estas 17 empresas, en este tiempo, 16 años, ni siquiera el 15% han devuelto, han amortizado, Oscar. Ni siquiera el 15%. ¿Por qué? Porque no tienen. Porque además, otros resultados que dice de estas 17 empresas es que no han podido cubrir la sumatoria, algunas sí, como en el teleférico, pero si uno suma todos los ingresos de las 17 empresas y suma todos los gastos de las 17 empresas, son 200 millones de dólares de gastos operacionales que no han podido ser cubiertos con sus ingresos. ¿Cómo los han cubierto? Con estos préstamos. Han tenido que hacer eso, o bueno, las transferencias corrientes de salvataje, que en varios casos ha tenido que hacer el gobierno central y que ahora ya no puede hacer, Oscar, porque ya no hay dinero para hacer. Entonces ahora las empresas están valiendo por ellas y están por eso cada vez más complicadas. Estimado Julio, te agradezco muchísimo por compartir los resultados de esta investigación, la cual me parece una importante contribución al debate económico en el país. Si alguien desea conocer la investigación en el estudio, ¿dónde se puede encontrarla? El día 7 de septiembre vamos a presentar junto con la Fundación Pasoscanqui en Santa Cruz el libro. Ya lo hemos presentado en la Feria del Libro acá, ¿no? En La Paz está en las oficinas de la Fundación Pasoscanqui, que está en el piso 19 del Green Tower, en Calacoto, el edificio Green Tower. Y en Santa Cruz vamos a estar presentando el 7 de septiembre, repito, conjunto con la Fundación Pasoscanqui el libro, y va a estar, este es en un lugar que se llama El Alfarero, si no me equivoco, a las 19 horas. Bueno, muchas gracias. No, a ti, Oscar, y gracias por el espacio, un gran saludo. Igualmente, gracias.